dime con quién eres, de quién eres, un delincuente. Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Contracorriente. Vamos a empezar haciendo un análisis de la función congresal de Roberto Sánchez a lo largo de esta campaña, porque no se olviden que todavía están trabajando en el Poder Legislativo, lejos de asumir su responsabilidad que aún no tiene con los electores que lo pusieron ahí. En la semana de representación se va a hacer campaña proselitista y no pasa nada, no rinde cuentas y se olvidó pues de que el señor tiene que también estar ahí en el Congreso haciendo su trabajo. Muchos congresistas usan estos espacios para hacer labor proselitista y política, cuando el parlamentario no fue electo para realizar estas actividades proselitistas. 29.825 limeños votaron por Roberto Sánchez para que los represente en el Congreso. Pero en los últimos meses, encontrarlo en el Parlamento parecía más difícil que ubicarlo en campaña. Y sí, esta semana volvió al Congreso, aunque sea por un rato. Congresista, ¿cómo le va? Qué gusto verlo por acá por el Congreso, así nomás no viene. Claro, pues ha habido junta de portavoces y he venido a priorizar una ley importante con los niños, ¿no? Las personas con discapacidad. Candidato, me permite un minuto. ¿Usted nos podría decir si está utilizando recursos del Congreso para su campaña? Y quizá por eso llamó la atención verlo salir del Palacio Legislativo, porque en los últimos meses era más fácil encontrarlo con sombrero recorriendo el país en campaña que en el hemiciclo. La historia oficialmente empezó el 28 de octubre del 2025. Ese día, Pedro Castillo anunció públicamente a Roberto Sánchez Palomino como candidato presidencial. Pero para Sánchez, la campaña habría comenzado mucho antes, mientras seguía siendo congresista de la República. En abril del 2026, con Roberto Sánchez a la presidencia, juntos con el Perú y junto con el pueblo, vamos a recuperar el gobierno. ¡Viva el Perú! Porque mientras ejercía funciones parlamentarias, también aparecía realizando actividades de claro proselitismo político, viajes y recorridos que hoy generan preguntas incómodas, especialmente sobre el uso de semanas de representación. El registro migratorio de Roberto Sánchez más parece una agenda internacional que el de un congresista en funciones. Durante 2025 y 2026, el parlamentario registra una gran cantidad de viajes al extranjero. México, Uruguay, Brasil, Bolivia, España, Francia, Colombia, Chile. Y no se confunda, no es el himno de las Américas. Es el pasaporte de Roberto Sánchez, que mientras acumulaba sellos y millas, su historial de asistencias en el Congreso acumulaba licencias y faltas. Sánchez figura entre los congresistas que más permisos solicitó durante semanas de representación. Pidió licencias en febrero, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 y también en marzo y abril de 2026. Por ejemplo, el 28 y 29 de octubre pidió licencia por motivos personales. En diciembre solicitó licencia por encontrarse fuera de Lima. En marzo de 2026, otra vez se ausentó con licencia durante toda la semana de representación. Y en abril volvió a tramitar permisos consecutivos, licencia por viaje, licencia por actividad, licencia por encontrarse fuera de la capital. Lo único que no parecía tener licencia era la campaña, porque mientras pedía permisos formalmente, realizaba actividades ajenas a su función congresal. Muchos congresistas, como es el caso que tú me estás nombrando, usan estos espacios para hacer labor proselitista y política, cuando el parlamentario no fue electo para realizar estas actividades proselitistas ni políticas ni ideológicas. Pero hay una normativa que lo ampara. Lamentablemente el Congreso modificó el reglamento del Congreso para la semana de representación, por ejemplo.
Aquí empieza la parte más delicada, porque los propios informes oficiales presentados por Roberto Sánchez ante el Congreso muestran algo llamativo. Durante sus semanas de representación, pagadas con el dinero de todos los peruanos para actividades de función congresal, aparece acompañado de integrantes de su plancha presidencial. En noviembre de 2025, Sánchez presentó un informe oficial de representación y ahí aparece participando en actividades en Azángaro, Puno. El problema es que Sánchez es congresista por Lima. Y el detalle más incómodo, en las fotografías aparece junto a Brígida Curo, quien ya había sido anunciada como candidata a la segunda vicepresidencia de Juntos por el Perú. Porque sí, la campaña ya estaba oficialmente lanzada. Pero lo que hemos acudido en los últimos años es prácticamente a realización de sesiones fantasmas, sí, porque ha habido un abuso también de la virtualidad. Lo que nació como una medida transitoria por el problema del COVID se ha convertido en algo normal y lo hemos normalizado, cuando eso debe ser simplemente como una excepción. El patrón volvió a repetirse en diciembre de 2025. Sánchez reportó actividades oficiales en Cusco como parte de la semana de representación. Según el informe, realizaba actividades relacionadas con el mercado San Pedro. Pero en las imágenes aparece acompañado por Analí Márquez, la militante ayacuchana de su partido e integrante de su fórmula presidencial como primera vicepresidenta. Yo lo soy y no me compadezcas. Yo lo soy y no me compadezcas, porque el Perú nació serrano. Mientras tanto, en redes sociales, el propio candidato difundía actividades políticas y mensajes de campaña. Es decir, mientras el Congreso financiaba semanas de representación, el candidato avanzaba en el posicionamiento de su plancha. Pero ojo, desde agosto de 2025 el Congreso aprobó una norma que permite a los parlamentarios realizar actividades de proselitismo político durante la semana de representación. Y hoy venimos a defender esa voluntad de nuestro pueblo cajamarquino. Y esta modificación ha sido usada por diversos congresistas para movilizarse por todo el territorio nacional, justamente de cara para las elecciones para senadores, donde la gran mayoría ha postulado para senadores por distrito electoral único. Y el Congreso, porque mientras esto ocurría, el Pleno seguía sesionando, pero Sánchez no siempre estaba ahí. Viajes hubo varios, licencias también, pero proyectos de ley como autor principal en el periodo 2025-2026, apenas 6. 2 de ellos atacando a la minería formal y otros 2 a las Fuerzas Armadas. Lo que también hubo es una acusación por mochazuelo. Candidato, me permite un minuto. ¿Usted nos podría decir si está utilizando recursos del Congreso para su campaña? Candidato, ¿nos puede atender un minuto, por favor? Bueno, como vemos, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, no quiere declarar con respecto a lo que está sucediendo con los montos de la semana de representación que finalmente viene utilizando para su campaña presidencial. No respondió. Y mientras evitaba las preguntas, quedaba una duda cada vez más grande. ¿Las semanas de representación fueron utilizadas realmente para representar ciudadanos o para representarse a sí mismo como candidato presidencial? Y todo esto mientras mantiene uno de los cargos mejor pagados del Estado. Un congresista percibe aproximadamente 32.000 soles mensuales. Eso equivale a cerca de 390.000 soles al año, considerando bonos, gratificaciones y beneficios adicionales. Es decir, pasó de ganar 1.760 soles en la municipalidad de Huaral a acumular
casi 2 millones de soles desde julio de 2021 hasta la fecha. Y todavía no culmina su periodo, donde superará esa cifra. Esta semana, después de tantas ausencias, volvió el Parlamento, aunque sea para recordarnos que todavía tiene curul. Ahora quiere sillón presidencial. Es inaudito, ¿no? Pero claro, reclamamos y después uno se entera que el propio Congreso aprobó una norma para que en semana de representación los congresistas puedan hacer actos proselitistas. Que aprovechen, pues, que hagan campaña, ¿no? Total, entre ellos ahí se dan la mano, se ayudan, se apoyan, se aupan, se cubren, canjean votos. Yo te ayudo esta vez, hermanito, la próxima no estamos endeudados. Así es, pues, como funciona la política en nuestro país. ¿Cómo vamos a financiarle la campaña a Roberto Sánchez? O a cualquiera, para tal caso. A cualquier congresista que salga supuestamente para recoger las necesidades de su región y traerlas a Lima para legislar en favor de atender, ¿no? esas dolencias, esos olvidos, esas carencias. No lo hacen, van y hacen campaña, aprovechan, presentan a su plancha presidencial, vicepresidente número 1, vicepresidente número 2, y después lo sustentan como si nada. Ojo que eso antes era grave, ¿no? A Salaverry lo sentenciaron por haber falseado supuestamente unas rendiciones de una semana de representación. Y de repente pasamos de algo que puede llevar a una pena de cárcel con que no, ya ahora sí vayan y hagan nomás proselitismo, no pasa nada, ¿no? Los peruanos les estamos pagando a los congresistas para que hagan su campaña. Hermoso. Vamos ahora con una alianza que cruza fronteras y levanta alertas. El candidato presidencial Roberto Sánchez mantiene vínculos políticos con el expresidente boliviano Evo Morales, con encuentros registrados en El Chapare y en La Paz, donde expresó públicamente su respaldo. Testimonios y registros apuntan a una articulación entre su partido y el movimiento político del exmandatario cocalero en medio de cuestionamientos por el contexto judicial y político que rodea a Evo Morales. El caso no se limita a afinidades ideológicas. Analistas advierten que esta relación podría implicar asesoría política e incluso apoyo logística con una eventual campaña, con propuestas como una nueva constitución, cambios estructurales en el modelo económico. Mientras crecen las preguntas y faltan respuestas claras, la posible influencia externa se instala en el debate electoral peruano. La investigación es de Juan Carlos Chamorro. La alianza es Evo Pueblo, que representa el evismo, con Juntos por el Perú de Roberto Sánchez. Es así, sí. Esa es la alianza que se ha conformado con el pueblo, con la organización política que preside, que en este momento dirige Roberto Sánchez. Brígida Curo, el ser de Puno, es un nexo con Evo Morales. Ellas forman parte de una de las bases de Evo Morales, ¿no? Evo Morales le va a apoyar, a ustedes les ha entregado dinero. Señora Brígida. La alianza entre el cocalero expresidente de Bolivia, Evo Morales, y su partido Evo Pueblo, con Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, quien pasaría a la segunda vuelta electoral, empieza a tomar forma en el 2025. En marzo de ese año, Sánchez, entonces congresista, viajó hasta la zona cocalera del Chapare, en Cochabamba, un territorio clave y también el lugar donde Morales se encontraba atrincherado para evitar su detención, acusado de varios delitos de corrupción y hasta el ultraje sexual contra una menor de edad. Para nosotros también Evo Morales es un perseguido político. La alianza es Evo Pueblo, que representa el evismo, con
Juntos por el Perú de Roberto Sánchez. Es así, sí. Tenemos una alianza natural, tenemos sentimientos que vienen de las entrañas de nuestros pueblos. El motivo del viaje, expresarle su respaldo a una nueva e inconstitucional candidatura presidencial que finalmente se truncó. 2 meses después, en mayo, Sánchez estuvo en La Paz en una marcha para apoyar también al proscrito Morales. Todo quedó registrado en videos y fotos. Hoy estamos acá con el hermano Evo levantando las banderas de nuestra Huifala Tahuantinsuyo, porque creemos que se debe de respetar, no solamente en Bolivia, sino en América Latina. Por eso nosotros decimos y estamos presentes acá acompañando a Evo es Pueblo. ¡Jayaya Evo Morales! En comunicación con Contracorriente, el exdiputado boliviano Renán Cabezas, del partido Evo Pueblo, que estuvo junto a Roberto Sánchez en La Paz, confirmó la alianza entre su partido y Juntos por el Perú. Sería la alianza Juntos por el Perú con Evo Pueblo, el partido de Evo Morales. Y eso sí, hemos estado siempre en varias reuniones, inclusive con el hermano Evo Morales, en la Ocaeñe, aquí en distintas manifestaciones. Le tenemos un sentimiento de agradecimiento, especialmente porque he venido a defender, a sumarse a la causa boliviana. Claro. Esa es la alianza que se ha conformado con el pueblo, con la organización política que preside, que en este momento dirige Roberto Sánchez. Y la alianza vendría con asesoría a Sánchez para poner en marcha su radical plan de extrema izquierda de implantar una nueva constitución para abolir el libre mercado y permitir la reelección indefinida. Esta vez, compañeros, la refundación de nuestra patria empieza por un nuevo contrato social, una asamblea constituyente, una nueva constitución. Ustedes pueden darle apoyo en lo que es asesoramiento para una nueva constitución, que es la propuesta de Roberto Sánchez. Estamos siempre para compartir experiencias, para compartir algunos conocimientos adquiridos. Y según el analista político Pedro Yaranga, el refuerzo vendría además con dinero. Esta alianza entre Evo Morales y Roberto Sánchez, también hay dinero de por medio. De todas maneras, en toda alianza hay movilización de masas y para la movilización de las masas se requieren recursos económicos. Llegamos al local de Roberto Sánchez por su alianza con Evo Morales. Mientras algunos prefieren callar, otros defienden lo indefendible. No ubicamos a Roberto Sánchez. Convocó a una conferencia de prensa el pasado lunes, pero nunca apareció. ¿Usted apoya la nueva constitución? Y hallamos a su candidata a la segunda vicepresidencia de Sánchez, la radical lideresa aymara Brígida Curo, quien sería el nexo con Evo Morales. Primero nos dijo que no era ella. Brígida Curo. ¿Es la señora Brígida Curo? No. Después entró en silencio, sin declaraciones ni explicaciones. Bolivia. Señora Brígida Curo. ¿Cuál es la relación que tiene con Bolivia? ¿Por qué no responde? El viaje que realizó Roberto Sánchez en marzo y mayo del 2025 a Bolivia con Evo Morales, ¿usted tiene conocimiento? Luego salió al frente para defender la alianza de Evo y Sánchez el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini. Roberto Sánchez viajó en marzo y mayo del 2025
a Bolivia para apoyar a Evo Morales, prófugo de la justicia, al igual que Vladimir Cerrón. ¿Y cuál es el problema? Para nosotros también Evo Morales es un perseguido político. Y reconoce que no solo fue adoctrinado por el chavismo, sino que fue veedor de sus fraudulentas elecciones de julio del 2024. ¿Usted vio que fueron elecciones democráticas? Lo que yo vi fue gente yendo a votar, nadie se le impidió y tampoco se le anularon los votos, ni se ninguneó ni se discriminó a nadie, ¿no? Y lo demás es historia harto conocida. Ser veedor con los gastos pagados tira para un lado. Todos los veedores se les invita con gastos pagados. Y su chofer tuvo que salir en su defensa gritándonos fascistas. Este mueble, déjalo participar. No, es público, en el portal Claridad. Usted es secretario general. Mira, va a salir en el portal Claridad. Claro que va a salir. Es el señor que viene, fascistas, por su nombre, por favor, que lo acompaña. El chofer del señor Zunini nos dice fascistas. Por favor. Esa es la democracia, señor Zunini, que su chofer nos diga fascistas. Su nombre, su chofer. Esa es la democracia. Vamos a tener un país como Venezuela. Esta alianza de Roberto Sánchez y Evo Morales que revelamos podría delinear el camino de lo que se viene. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, quieren emular un proyecto que ha terminado con un país en quiebra. Toda la plata que se sacó del gas, del oro, etcétera, perdida. Creo que en algún momento las reservas de Bolivia eran 200 millones de dólares, una locura. El país en ruinas. Evo Morales prófugo por graves acusaciones de abuso sexual. Entonces, eso es lo que queremos emular, ese es el modelo que queremos implementar aquí en Lima, esos son los socios estratégicos políticos de Sánchez y su partido. ¿Eso es mirar hacia el futuro o estancarnos en lo que por siempre será el subdesarrollo? Bueno, y lo que ha mostrado ayer Beto Ortiz es realmente exquisito, porque recuerden ustedes el día de las elecciones, el 12 de abril, el domingo, cobertura natural de todos los canales. Bueno, nosotros no teníamos el flash, pero estábamos a la expectativa de los dos canales que tenía en el flash. Uno era Canal 2 con Ipsos y el otro era América con Datum. Y salen los flashes y, en fin, había una contradicción ahí, porque en el flash de Datum se veía que el segundo era Rafael López Aliaga, pero en el flash de Ipsos había un triple empate medio raro y entonces se aguantaron. Eso lo finalmente transmiten en una conferencia de prensa que no fue transmitida por la propia empresa televisora que contrató los servicios de esta encuestadora. No quisieron pasar el conteo final, ¿no? El boca de urna de Ipsos, e hicieron una conferencia de prensa ya el 13, después de que había pasado mucho tiempo y no sabemos qué más, y salió Alfredo Torres en representación de Ipsos. Y este señor, ¿no? Álvaro Hensler, el presidente de Transparencia, que en ese momento dijo esto. Vamos a presentar los primeros hallazgos sobre el desarrollo de la jornada electoral, así como los resultados del conteo rápido integral. Candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 17.1%, con un margen de error de +/-1. Y existe un empate estadístico técnico entre tres candidaturas. Candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, 12.4%. Como leí hace unos momentos, no hemos encontrado ninguna evidencia de irregularidades mayores en las elecciones. Todo ha transcurrido con total normalidad. No se puede alegar un fraude en mesa en esta elección. No hay evidencias para ellos y todo ha
sucedido de manera correcta en el escrutinio y en el envío de las actas. Esto es el 13 de abril, un día después. Salen con este resultado y este sujeto dice que todo está de maravilla, que no hay ninguna irregularidad, que las elecciones han salido de la mejor manera. Y entonces, ahora que miramos hacia atrás, empezamos a cuestionar. Ayer, Beto a saber, nos muestra que tiene este sujeto una ONG que se llama Asociación Civil Lucaris, que ha contratado con el Estado, ¿no? Es más, el Jurado Nacional de Elecciones, liderado por Roberto Burneo, le pagó más de 42.000 soles al presidente de la Asociación Civil Transparencia, quien determinará si hubo fraude en las elecciones del 2026. ¿No? Porque Álvaro Alonso Hensler Berna es titular de esa ONG. Sin embargo, en paralelo fundó otra empresa que se llama Asociación Civil Lucaris, donde tiene un apoderado que responde al nombre de Jorge Luis Roca Ditola. ¿A qué se dedica Asociación Lucaris? A brindar talleres, capacitaciones, sensibilizaciones y motivaciones también. Consultorías, por supuesto, a la orden del día. Este taller fue por motivación y sensibilización en el Jurado Nacional de Elecciones. 42.500 soles. O sea, esto ha sido diciembre del 2025. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Y de repente aparece el señor avalando todo lo que necesita el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, acá hay un tuit del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está, ponemos la pantalla grande. Álvaro Hensler, presidente de Transparencia, afirmó que de acuerdo con su segundo informe de observación, no existe escenario de fraude en las elecciones generales 2026 y que tampoco hay distorsión de la voluntad popular, aunque reconoció los problemas logísticos focalizados durante la jornada. No pues, o sea, si la propia ONG de este señor está cobrando por taller de motivación y sensibilización al Jurado Nacional de Elecciones 42.500 soles, una ONG suya que se llama Lucaris, esta asociación civil, y a su vez hace un informe favorable a los intereses del Jurado Nacional de Elecciones y al lado de Ipsos proclaman esta nueva posibilidad de que la segunda vuelta que había dado datum a boca de urna era Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, no, de repente no era. Y ya el conteo rápido ellos lo hacen mucho después, lo hacen al día siguiente con esta, ¿no? Con este cuadro que nunca varió. Entonces es bien raro, ¿no? Es bien raro que este cuadro sea exacto el que perduró en el tiempo en el Jurado Nacional de Elecciones. Con todas estas conexiones que ya conocemos entre Transparencia, Ipsos, Jurado Nacional de Elecciones. Aquí un tuit de Beto Ortiz que ha sido muy bueno. El nuevo logo de la ONG de moda, Transferencia. Bingo. Vamos a revisar, a ver, ¿no? ¿Cuál es la personalidad? ¿Qué afinidades políticas tiene este señor Álvaro Hensler Bernal? Veamos pues algunos de sus tweets. Acá la gente se ha puesto a guaquear un poco en la historia. El primero, este es del 20 de marzo del 2020. Presidente Vizcarra ha demostrado coraje y perfil de estadista durante crisis COVID-19, crisis judicial, corrupción y crisis política. Hubieron, no es una palabra, tantas crisis silenciosas que me hubiese gustado el mismo coraje y decisión. ¡Ay, no! Se le chorrea, se derrite por mi presi, tu presi. Dios. Un vizcarrista, igualito que Renato Cisneros. ¿Qué más? El siguiente. Luego de escuchar a los 7 candidatos a Lima, concluyo,
De ninguna manera daría voto a Chejade, López Aliaga, Urresti, Castro, Perú Libre. No descarto Alegría, Forsyth. Muy interesante para conocer más a Elizabeth León. Pero ven cómo de ninguna manera le da el voto a López Aliaga. O sea, es adversario de López Aliaga. Lo ve como un personaje negativo. O sea, no es neutral, no es transparente. O más bien, es bastante transparente. Luego, a ver, el siguiente tuit de este Álvaro Hensler. Paniagua y Sagasti, pues, ya, completo. Completo, es completo. Es el caviarazo completo. Paniagua y Sagasti, presidentes que inspiran, dan confianza y nos hablan con empatía y claridad. Ambos solo de transición. Esto nos invita a informarnos y decidir mejor nuestro voto presidencial y congresal. Mejor pónganlo ustedes pues al presidente como están haciendo ahora. Más fácil. Nos ahorramos este engorroso proceso que va a terminar finalmente con otra trafa avalada por gente como estos señores que vemos en pantalla, que parece que están triangulando ahí todos, ¿no?, comprometidos en esta debacle de elección que ya es bastante evidente, donde ha habido una intención de perjudicar a ciertos candidatos. Y eso va a salir a la luz sí o sí. Ya la cosa apesta, ya la gente no se la cree. Estamos con una marcha ahorita en las calles, no sé si tenemos alguna imagen, si la tienes ahí en el switcher para poner cómo va la marcha. ¿Ya terminó? Sí, ya se fue. Bueno, pero hemos tenido una buena manifestación el día de hoy, que es la primera de muchas marchas que van a... Ahí hay algunas imágenes de lo que fue la marcha de Renovación Popular. Pero el sábado va a haber otra marcha, ya una marcha democrática de ciudadanos. En fin, vamos a volver tras la pausa, pero antes una importante mención. Bombones Black Whisky, fino bombón de chocolate relleno de whisky elaborados artesanalmente. La Ibérica Chocolatier, una joya para compartir con mamá. Son realmente exquisitos, muy finos, van a quedar muy bien con esa persona a quien tanto aman. Vamos al corte y regresamos con más. Fino bombón de chocolate relleno de Black Whisky, elaborados artesanalmente. Una excelente opción para celebrar a mamá. La Ibérica, desde 1909, una joya para compartir.